Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice Lucas, evangelista o Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Y el título del mensaje hoy es Dios toma sus riesgos. Dios, punto suspensivo, que dice que son 3. Para mí algunas veces son mucho más, pero vamos a obedecer a la Real Academia. Dios, el tomador de riesgo, o el que toma riesgo. La bendita y gloriosa e inequívoca palabra de Dios dice así. Versículo 32, como dije, de el Evangelio según San Lucas 22. El Señor le dijo a Simón que Satanás había pedido para zarandearlo como a trigo, y de allí el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que pasar esta prueba de negar al Señor. Él, que muchas veces se arriesgó a hablar sin pensar, sin evaluar las consecuencias de sus palabras, porque en otra oportunidad, cuando no estaba bajo presión, llegó a decir, el Señor dijo primero, ¿no?, que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Y él dijo, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, Señor. Y así, para todo era muy apresurado, hablaba sin pensar. Muchos de los que están escuchando, inclusive quien les habla, nos identificamos con Pedro, porque hablamos sin pensar. Deberíamos evaluar más las palabras, hacerla que recorra en la materia gris, en el cerebro, porque por las palabras vamos a ser justificados y por las palabras vamos a ser condenados. Y en esta oportunidad, ya a previas horas de Jesús ser prendido y entregado para morir por nosotros, el Señor dice o anuncia que Pedro le va a negar. El que había dicho que no, ahora iba a tener que pasar por el sí. El que se había arriesgado diciendo, aunque todos estos, y esa frase suena hasta media en forma despectiva, decir que los demás le iban a fallar al Señor, pero él no. Ahora Jesús le iba a demostrar que él le iba a fallar. Y Jesús está anticipando aquí. No es que Jesús está hablando en tiempo presente porque la situación ahí ya estaba, no. Jesús está profetizando, Jesús está hablando en su atributo de omnisciencia, porque él era omnisciente, conocía todas las cosas, las que fueron, las que eran en ese momento y las que iban a venir. Le dice que el diablo había pedido por él, por Simón Pedro, para ser zarandeado como a trigo. No sé cuál habrá sido la mirada de Pedro. No sé si abrió los ojos, los cerró así como los chinitos o como nuestros hermanos orientales, no sé. Pero el pánico le habrá golpeado a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Y cuando él queda, como decir, anonadado por la frase, sorprendido, atónito, el Señor comienza con este versículo 32 que dice así: pero yo he rogado por ti. Y de ahí encontramos que Dios toma ciertos riesgos con nosotros. Y en la Biblia está llena de ejemplos de personas y seres que el Señor, nuestro Dios, tomó riesgo. Aún lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Garantiza por nosotros, toma ciertos riesgos por nosotros. Cuando Satanás andaba por la reunión esa en el libro de Job, el Señor le pregunta por dónde andaba y él responde de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, justo y apartado del mal? Y el enemigo de Dios y de los hombres en este caso responde diciendo: así cualquiera te sirve, te ama, si le tienes bendecido, rodeado, le tienes cercado con tu bendición. Y Dios toma ciertos riesgos y dice así, cuando el enemigo dice: pero déjame que le toque y le saque todo lo que tiene, y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia, en tu mismo rostro, dice algunas versiones. Y Dios toma riesgo también en esta oportunidad y dice: ve, tócale, pero su alma no le hagas daño, porque su alma me pertenece. Y ahí estaba en juego el honor de Dios, pero Dios tomó ciertos riesgos porque Satanás vino que un tiro para abajo para maltratar a Job, para quitarle todas sus bendiciones materiales, para hacerle daño a su familia, para hacer que el ay llegara a la casa del patriarca Job, para bloquear la mente de su esposa, que llegó a decirle, estando en esa condición de enfermo, y aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él con tanta calma dice: has hablado como una mujer que no tiene entendimiento en las palabras que has dicho. ¿Acaso de Dios recibiremos solo lo bueno, el bien, la bendición, la abundancia, la alegría, el gozo? ¿Acaso de Dios recibiremos solo benevolencia? Hablaste como una mujer falta de entendimiento o falto de entendimiento. Una mujer necia, una mujer fatua, una mujer que no pensó para decir. Y da a entender Job que Dios tomó ciertos riesgos también con él, a pesar de que él no sabía nada de lo que estaba pasando. Y encontramos aquí, volviendo a nuestro texto que estamos leyendo, Evangelio según San Lucas 22:32, el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti. Alguien iba a interceder por Pedro, y ese no era nada más y nada menos que el mismo Jesús. Yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte cuando seas zarandeado, sacudido, que pierda la estabilidad, que pierdas todo lo que vos crees que te da seguridad. Cuántas veces pasamos por algunas de estas situaciones, pero alguien que intercedió por Pedro sigue intercediendo también por nosotros, sigue tomando sus riesgos. Dios toma ciertos riesgos con nosotros. Al ángel que le predicó o que apareció en la casa de Cornelio, no le fue permitido predicarle a Cornelio, varón centurión romano, que no era salvo, pero oraba y daba limosna y hacía muchas obras de bien. Pero no le fue permitido que el ángel le predicase.
Dios tomó riesgo también con Pedro en situación futura, más adelante, y le muestra una visión y le habla y le dice que vaya en el puerto de Jope, desde el puerto de Jope a Cesarea, y que había un hombre allí que necesitaba escuchar sobre la salvación. O sea que Dios tomó riesgo también para que Pedro hiciese esta tarea. ¿Qué responsabilidad que tenemos nosotros hoy? Dios nos confió a nosotros el ministerio de la evangelización. Dios confió en nosotros el mayor mensaje de esperanza que el mundo necesita. Dios confió en mí, Dios confió en usted, Dios confió en todos aquellos que aceptaron el regalo de la vida eterna, porque dijo: id y haced discípulos. No podemos eludir esa responsabilidad. No importa lo que tengamos que pasar, hay alguien que ruega por nosotros, intercede por nosotros, para que la fe no nos falte en medio de las pruebas y las dificultades. Para que cuando parece que perdemos todo lo que nosotros nos aferramos como seguridad, y perdemos la estabilidad inclusive, y parece que ya nos vamos a hundir en el mar de la desesperación, hay alguien que está rogando por nosotros, y ese es Jesús. Yo he rogado por ti. No sé cómo usted se llama, ni la lucha, la dificultad, el desierto que esté pasando, la tristeza que esté pasando, el momento difícil que esté pasando. Quiero decirte algo en este mediodía. Jesús está rogando por ti para que no te falte la fe, para que no tires todo, para que no apostates de la fe, para que no reniegues de las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Ya va a pasar la sacudida, ya va a pasar la falta de estabilidad, ya va a pasar la escasez, la miseria, la enfermedad, ya va a pasar. Porque en el proceso ese que está pasando, que parece que para algunos no se termina nunca, hay alguien que está intercediendo a nuestro favor. Hay alguien que tomó el riesgo de garantizar por nosotros. Y ese es Dios. Ahí está, le dijo a Satanás, ahí está mi siervo Job. No toques su alma. Porque el enemigo desafió a Dios diciendo: así cualquiera te sirve. Si le tenés bendecido, con vigor, con gordura, con salud, rebosante de todas las cosas que le das, le tienes cuidado con un cerco de protección, así cualquiera alaba a Dios, bendice, canta, adora, es un adorador en potencia, es una bendición, así cualquiera. Pero déjame que le toque y vas a ver que va a blasfemar en tu mismo rostro. Cosa que no hizo Job. Porque Dios tomó riesgo, pero Dios también, de alguna manera, estuvo sosteniendo a su siervo, ayudando a su siervo. La Biblia está llena de casos, como dije, de Dios tomando riesgo. Miren, arrancamos por Lucifer, el ser más importante de la creación espiritual. Lo hizo sabio. El día que creó a Lucifer, dice que hubo música y se tocaron tambores y se hizo una fiesta. En el cielo, por cierto. Escapa de nuestra mente, año luz probablemente, en un lugar que no podemos imaginar con esta mente limitada y chiquita, chata que tenemos nosotros. Y Dios, al crearlo, ¿usted piensa que Dios no sabía que él le iba a fallar? ¿Usted piensa que un día Dios en su eterna sabiduría no sabía que un día se iba a rebelar contra él? Que le iba a hacer la política en el cielo, que iba a arrastrar la tercera parte de los ángeles que hoy son los demonios, que fueron expulsados,
que iba a venir e iba a entorpecer los planes de Dios para Adán y para Eva, la creación perfecta de Dios en el Edén, en el jardín del Edén. ¿Usted piensa que Dios no sabía? Si Dios sabe todas las cosas. Pero Dios toma ciertos riesgos también. Dios hace cosas sabiendo que pueden fallar. Pero aún en lo malo de todo esto está el propósito de Dios atrás de esto. Y esto es teología, porque algunos llegó a decir, ¿y por qué Dios, si sabía que el diablo iba a ser tan malo y todo este ambiente que iba a crear en el mundo a través de los tiempos, por qué no se deshizo de él? ¿Por qué no lo agarró y listo, terminó? Pero alguien llegó a pensar así. Hubo una parte de los ángeles que quedaron fiel y leal a Dios, que no aceptaron la insinuación, la persuasión de este que hizo política y dijo, ¿sabe qué le dijo a la tercera parte de los ángeles? Si yo fuera Dios, ustedes no estarían así como están. ¿No les suena eso medio familiar hoy en día? Siempre el que está hablando del mundo de la política, el que está en el poder, bueno, hace o no hace al margen. Los de la oposición siempre dicen, si yo estuviera en el poder, si yo fuera el presidente, si yo fuera el gobernador, si yo fuera. Y después resulta que son y hacen igual o peor que el que estaba. Pero este no es el caso, lo que hago es la comparación. Satanás le decía a los ángeles que le insinuó allá en el cielo una rebelión contra Dios, si yo fuera Dios, ustedes van a pasar muy bien conmigo. Dios es muy severo con ustedes, Dios es muy exigente. Dios le pide todo a ustedes a cambio de nada. Le hacía ver la parte de un Dios severo, de un Dios que le exigía. Y como él se apostulaba para ser un Dios y destronar a Dios, entonces él hacía una política diciendo, si yo fuera el jefe, en otras palabras, las cosas cambiarían. Ahora, Dios no sabía cuando lo creó que él iba a hacer eso. Claro que sabía, si Dios sabe todas las cosas. Hablar del eterno con nuestro vocabulario o nuestras palabras tan limitadas. No podemos describir todos los atributos de Dios, pero podemos decir que en uno de sus atributos de omnisciencia sabía, pero tomó riesgo creando también a Lucifer. Le dio sabiduría y lo comparó con Daniel, lo comparó con los más sabios. Porque Dios toma riesgo. Aún en su creación, aún en lo que Él hace. Dios está atrás de todo. Atrás de bastidores, como decimos, atrás de telón, atrás del telón. Atrás, aunque no lo veamos, pero Dios está. Toma riesgo a través de enviarnos a nosotros a hacer alguna tarea. Pero así es Dios. Es como que nosotros no podemos entender a Dios. Nuestra mente, como dije, es muy limitada. Dios tomó riesgo poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del Edén. Podíamos decir así, ¿y para qué puso el árbol? No, Él puso 2 árboles entre todos los que había, pero estos árboles eran una cosa especial. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios puso en medio del Edén y puso a Adán y a Eva y le dio autoridad sobre toda la creación. Adán era una especie de virrey, de jefe terrenal. Dios tomó su riesgo también al poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios dijo, mire, de ese árbol no comas, porque el día que comieres de ese árbol de cierto morirás. Tomó su riesgo. Claro, porque Dios es así. Dios toma sus riesgos también.
pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios quería hacer que nosotros, los seres humanos, en Adán, estamos reflejados todos, tengamos la propia voluntad, libre albedrío de elegir. Dios no quería máquinas o seres que obligadamente le sirvieran a Dios. Yo estoy acá, le tengo que servir a Dios, no me queda otra. No. Hasta aún hoy en día Dios no necesita de nadie obligado. Nadie que diga, yo no me queda otra, ¿viste? No. Dios quiere su adoración, su servicio, su alabanza de todo corazón. Porque Dios nos creó para alabanza de su nombre, dice la Biblia. Aún la tierra Dios creó para ser habitada, no para que sea un desierto. Pero Dios toma su riesgo, pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, le da advertencia al hombre, dice, mire, no coma de este árbol, el día que coma vas a morir. Pero el hombre hace a su manera y sufre las consecuencias de su desobediencia. Después fueron expulsados y el resto de la historia usted la conoce, y si no la conoce le invito a leerla en Génesis capítulo 3 en adelante. Hoy nos preguntamos por qué hay espino, cardo, hay cosas malas en el mundo. Hay dolor, hay aflicción, hay terremotos. La misma naturaleza gime pidiendo redención, cambio. Le gime a Dios, diciéndole, Dios, necesitamos ser redimidos, necesitamos ser restaurados en nuestro estado original. Esa tierra que absorbe la sangre de los inocentes, de los miles de millones que vivieron, que viven y que algunos no alcanzarán a vivir. Está pidiendo por justicia la tierra. Entonces Dios toma riesgo también haciendo estas cosas. Le dio al ser humano libre albedrío y libertad, voluntad propia. Siempre que estoy con mis alumnos de la escuela bíblica le digo que un día yo leí en un libro que Dios estaba creando al hombre desde el polvo de la tierra donde fuimos tomados. Científicamente está comprobado que los elementos que tiene la tierra tiene el cuerpo humano. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Así es el orden de Dios. Pero mientras lo hacía y lo estaba preparando y dándole sabiduría e inteligencia y dándole 2 ojos para que pudiera ver y percibir las cosas, 2 oídos, y de repente alguien, un ser, dice para Dios, un ángel, Señor, veo que lo estás haciendo casi perfecto. ¿No será que ese ser que estás creando ahora y que estás haciendo casi perfecto, como son todas las cosas que tú haces, un día no se va a rebelar contra ti? Un día no te va a negar, un día te va a dar la espalda, un día se va a enojar contigo. ¿No será que todo lo que tú le has puesto a su alrededor, algún día Él se crea dueño, poderoso y se independice de ti? Miren la pregunta del ángel. Y Dios le mira con tanta sabiduría que tiene Dios y le dice, lo hice como lo ves, casi perfecto. Pero adentro, en su interior, en la parte donde es su corazón, le dejé un vacío. Y ese vacío lo hará volver a mí. Y es lo que hoy vemos reflejado en nosotros mismos y en otros seres humanos. Porque nada puede llenar el vacío, solo Dios, solo su presencia, ni todo el oro del mundo, ni la riqueza, ni los placeres, ni nada habido y por haber o a inventarse van a llenar el corazón que Dios dejó con un pequeño hueco, de un vacío, que hará que el hombre pueda disfrutar de todo, pero lo hará volver a Dios. Fíjese el sabio Salomón, hablando solamente de la Biblia. Llegó a escribir un libro que dijo, todo es vanidad.
He tenido todo lo que quise tener. He disfrutado de todo lo que me dio la vida, pero no le encuentro el sentido. Y se cree que cuando Salomón escribió Proverbios, Proverbios, que la sabiduría emana de ese libro, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Cuando escribió Cantar de los Cantares se cree que era joven. Cuando escribió el libro de Proverbios se cree que Salomón tenía la edad cúspide o la edad adulta, había llegado al esplendor de la edad. Y cuando comenzó a declinar, a quedar viejo y a no encontrarle sentido a la vida, escribió el libro de Eclesiastés, conocido como el libro del El Predicador, que ya nada le hacía feliz. Y de allí se cumple aquella frase que todo lo que el hombre tenga, todo lo que el hombre llegue a poseer, no le va a llenar el vacío de su corazón. Hasta en eso Dios tomó riesgo, haciendo al hombre tan inteligente, tan perfecto, tan lleno de cualidades que otras especies no tienen, tan lleno de virtudes, lleno de música, lleno de ideas que se logran plasmar y hacer, lleno de inventos. ¿Cuántas cosas el hombre ha inventado? Sí, por cierto, Dios le dio sabiduría, pero el hombre ejecutó esa sabiduría inventando cosas buenas y algunas no tan buenas también. Para poder vivir, para poder desarrollarse, Dios tomó su riesgo al hacernos a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Hacer esa parte moral en nosotros, esa conciencia, que es el tribunal que juzga lo bueno y lo malo, que nos alaba y está contenta y feliz cuando hacemos lo bueno, que viene de parte de Dios, pero que también nos reprende cuando hacemos lo malo. También nos dice, sobre todas las cosas te juzgará Dios. También nos dice, fallaste a la palabra, fallaste a lo que Dios te mandó hacer. ¿Por qué se cree que Adán se escondió atrás del árbol? Porque ahora se encontró desnudo y tenía vergüenza de sí mismo, de su compañera y de Dios. Sacó telas o confeccionó con hojas telas para cubrirse. Dios tomó su riesgo. ¿Vino Dios a la tarde o no vino? Claro, vino nuevamente a encontrarse con el hombre, porque el hombre no busca a Dios. Dios siempre ha buscado al hombre. Y Dios te sigue buscando. Por más que te quieras escapar, por más que quieras esconderte, Dios te sigue llamando y Dios te sigue buscando. Dios vino a la tarde de aquel día en el huerto del Edén y dijo: Adán, ¿dónde estás? Ahora la gran pregunta es esta, y la lógica respuesta ya la sabemos. ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Si Dios sabe todas las cosas. Dios no sabía que Adán estaba escondido. Dios no sabía que Adán había fallado. Claro que sabía. Antes de crearlo al hombre en el concilio o en esa reunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya se corrió este riesgo, porque ya Dios sabía que la serpiente antigua, el diablo, Lucifer, iba a tentar al hombre y el hombre iba a fallarle a Dios y a sí mismo. Pero ya alguien levantó la mano y garantizó, dice: si el hombre falla, yo iré a redimirlo, Padre. La persona de Cristo, a Él sea la gloria. Ahora Dios pregunta dónde está, y nosotros, si leemos rápido, pensamos que Dios no sabe dónde está Adán, y Adán está escondido atrás del árbol. No, Dios sabía, pero Dios le estaba dando la oportunidad de él salir humillado, reconociendo que había fallado. Y él dice: tuve miedo, por eso me escondí. Y empezó a acusar a Dios diciendo: la mujer que me diste, ella me dio de comer.
diciendo que ahora Dios tenía la culpa por haberle dado a su compañera Eva. Dios le pregunta a la mujer y la mujer también se saca de encima la responsabilidad y dice: la serpiente me engañó. Y la serpiente ya no hablaba, porque habló en el momento que le engañó a Eva, porque estaba poseída por el diablo, por Lucifer. Pero ahora el diablo le había dejado y ella no puede hablar, porque si no, seguramente le va a echar la culpa a otro. El hombre trata de sacarse la responsabilidad de encima, en vez de reconocerse, decir: Dios, te fallé, mira, acá estoy, yo metí la pata, me equivoqué. Hoy se refleja tal cual esa fotocopia de Adán y Eva en los actuales seres humanos que vivimos en esta tierra. Y mirá, iba todo bien, pero por culpa de este, por culpa de tal situación, por culpa de aquello, siempre culpando a otro y largando la responsabilidad para otro. Pero Dios toma sus riesgos. Dios es tomador de riesgo. Por eso le dice a Pedro aquí en esta palabra del comienzo: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y hoy en este mediodía le digo a todos los que me están escuchando: quizás estás pasando momentos difíciles, pruebas, dificultades, desierto, cosas que no entendés, no pasa por tu mente un poquito de saber el motivo, la razón. Pero lo que sí la palabra de Dios revela, que Jesucristo como intercesor, como abogado, está defendiendo la causa, está allí rogando para que la fe de nosotros no se apague, no nos falte, y una vez vuelto de ese momento tan difícil, podamos contarle a los demás, a nuestros hermanos, dice acá, que Dios estuvo con nosotros y que si ellos van a pasar o están pasando, Dios también los va a ayudar. Así que tranquilo, no se desespere, no corra, no quiera inventar nada. Dios tomó sus riesgos salvándote, salvándonos, dándonos la oportunidad, enviándonos a predicar el evangelio. Deudores somos por esta tarea. Pablo llegó a decir: ay de mí si no anuncio el evangelio. Y otro predicador dijo: y ay de los que rechazan el evangelio también, las buenas nuevas de salvación. Jesús se arriesgó con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Pedro iba a fallar. Pedro tenía que darse cuenta que su habilidad, su fuerza humana no iban a poder hacerlo permanecer firme en medio de esa zaranda. Nosotros estamos rodeados de debilidades. No quiera hablar fuerte y no quiera yo hablar fuerte, porque en cuanto queramos hablar fuerte, nuestras mismas palabras nos van a condenar. No, pero yo no le voy a fallar a Dios como esa. Claro, estamos hablando en teoría porque estamos afuera del zapato del que está pasando la situación. Y es fácil juzgar desde este lado. Es fácil sentarse y analizar mientras usted no está en el fuego, en la dificultad, en el momento difícil. Porque alguno hasta está lleno de prejuicio, dice: y algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Se comportan como los habitantes de Malta, que dijeron por Pablo cuando estaba echando leña en el fuego para que el fuego no se apague, y los náufragos, que eran ellos mismos y sus compañeros, pudieran recibir el calor del fuego en medio del invierno. Cuando vieron que la víbora le picó a Pablo, dije: este hombre es hombre malo, es hombre injusto. La justicia no deja vivir. Mira, escapó del mar, de morir en medio del mar, pero la justicia le alcanzó acá. La víbora le picó y ahora va a morir. Primero se va a hinchar y luego va a morir. Y esperaban y le miraban a Pablo. Y Pablo no se seguía igual, sin hincharse,
seguía buscando el calor del fuego para lograr secar sus ropas. Y al haber esperado tanto tiempo cambiaron de parecer y dijeron, pero este hombrecito no es un hombrecito cualquiera. Este es un Dios en miniatura, porque esa serpiente es venenosa. Y sin embargo él, no sé qué palabras dijo, y la arrojó en el fuego. Entonces, volviendo al tema que estoy encauzado, muchas veces juzgamos desde afuera. Algo habrá hecho, no, y ese seguro, y se la tiene bien merecida. Pero cuidado, porque nosotros no estamos en ese lugar. Tengamos misericordia, oremos, pidamos a Dios que le ayude a pasar. Hagamos como hizo Jesús, roguemos por nuestros hermanos, como Él le dijo a Pedro, cuando Pedro se habrá sorprendido. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez de regreso, le confirmes a tus hermanos. ¿Qué le va a confirmar Pedro a los hermanos? Que él pudo pasar la prueba porque Jesús le ayudó. Porque Jesús intercedió por él. Si era por él, lleno de debilidades y lleno de flaquezas, y propenso a negarlo como lo negó delante de una simple mujer, porque este es el caso en sí que había pasado, o que Jesús le estaba anticipando que iba a pasar. Él iba a contar a los hermanos, miren, yo pasé esta dificultad porque Jesús estuvo rogando por mí. Él me dijo que iba a rogar por mí. Él iba a interceder por mí. Él le iba a pedir al Padre que yo no muera. Que yo no sea exterminado por el diablo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacemos como Jesús? ¿O nos ponemos del lado de los juzgadores? Y andá a saber qué hizo, por qué está así. Aún en el concepto de enfermedades, muchas veces, hermano, pensamos que alguien está enfermo o tiene un cáncer o le pasa esto o aquello, y bueno, no sé, se tendría que analizar, capaz que pecado, capaz que tenga algo, capaz que hizo algo. Pero ¿quién somos nosotros? A usted que me escucha, se considera libre, que a usted no le va a afectar. Yo tengo miedo, tengo temor, y lo digo rodeado de la misericordia de Dios. Seamos intercesores, seamos ayudadores, seamos comprensibles con la situación de otro. Roguemos al Padre para que la fe no le falte, para que esa familia no vuelva atrás, para que no apostate de la fe, para que no se vuelvan a los hechiceros y a los ocultistas que son contrarios a Dios. Que una vez que pasen la dificultad, mediante la intercesión de la iglesia, de los que le amamos, puedan contar victoria. Puedan decir verdaderamente, el Señor me ha sacado de esta. Porque Dios toma sus riesgos también en este aspecto. Más que todo, Jesús vio que Pedro en su fracaso aprendería una lección. Porque le falló o no le falló Pedro. Claro que le falló. No conozco, mujer, quién es. No, pero tú estabas con él. Yo te vi muchas veces. Y la mujer tiene un sexto sentido que no podemos nosotros los varones tener por allí. Se acuerdan perfectamente. Y esta mujer fue y lo confrontó a Pedro, que se estaba calentando las manos y mirando por su señor que estaba siendo juzgado. Dice, yo a usted lo conozco. Usted estaba con el que están juzgando ahí adentro. Y él dice, no, quizás te equivocaste. Parece medio parecido, pero yo no soy. No, si yo te vi, tú eres. Y empezó a reprochar y a decir que no, y a maldecir, y ya empezó a escupir, y ya se enojó. Y ya fracasó. Porque dijo que no conocía al que estaban juzgando ahí adentro, su Señor, mi Señor. Nuestro Señor. Y la mirada del Señor salió desde ese lugar y Pedro alcanzó a mirar al Señor
y no pudo soportar tanto amor, porque acababa de meter la pata, como decimos. Acababa de negar a su Señor. El que había dicho que no le iba a negar, el que iba a morir por si era necesario, estaba diciendo que no lo conocía y maldecía y ya se estaba transformando. Pero él de este fracaso tenía que aprender algo. Porque así es y así será siempre con las cosas de Dios para nuestras vidas. No está mal fracasar. Lo malo es quedarse allí en ese fracaso. Hoy Dios te extiende una mano y te dice: no te hundas, reconócete, sale adelante, pídeme perdón, vuelve a mi casa. Yo te amo, dice Dios. Yo te necesito, yo te espero. Quizás tus hermanos no te esperan, pero yo te espero. Yo soy tu padre, que anhela el momento que regreses a casa para darte una ropa, para perdonarte y poner una alianza en tus dedos, diciendo que todavía sigues siendo mi hijo. No te quedes en ese fracaso, porque aún eso te tiene que enseñar que no estás en pie por tus propias fuerzas y por tus propios logros. Estamos en pie por la grande misericordia del Señor. A pesar de negar al Señor, tenía la misión Pedro de confirmar a los hermanos. Iba a volver y iba a decir: mira, yo fracasé, pero el Señor me dio una oportunidad. El Señor no me dejó, me miró con amor. Yo fracasé, yo le negué al Señor, pero el Señor me dijo anticipadamente que Él iba a estar rogando por mí. Porque rogar, en este caso, Jesús por Pedro, no significaba que Pedro iba a evadir la prueba. No. Iba a pasar la prueba, pero no iba a sucumbir y morir en medio de la prueba. Porque había alguien que había intercedido por él y que le anticipaba a decirle que iba a volver y confirmar a los hermanos. ¿Sabe lo que Dios hace a través también de tomar riesgo? Dios hace notar su grandeza. Él tiene la solución final a todos los males de este mundo. Por eso creó el mundo. Por eso hizo a Lucifer, sabiendo que iba a fallar, que le iba a hacer la política y todo es lo que le conté anteriormente. Pero la grandeza de Dios hace que al final todos los males de este mundo se van a solucionar. Siempre digo y algunas veces predico de esta manera: usted quiere saber el final de la historia de la humanidad, comience de atrás para adelante, el libro de Dios, la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Porque algunas veces hasta nos mentalizamos que es un río y boca y que está empatando el bien y el mal y por ahí está ganando el mal y vemos más que el mal está ganando y nos desesperamos. No. Hasta donde vaya el mal, Dios le está dando soga, como decimos. Dios está permitiendo. Pero al final se va a ver el triunfo del bien. Se va a ver el final feliz que Dios tiene para todos los males de este mundo. No va a ser para siempre que el mal va a triunfar. El engaño no va a triunfar. La mentira no va a triunfar. A la larga va a ganar la verdad. Va a ganar Dios. Va a ganar la luz. Satanás será atado y juzgado. Y nuestro Dios, en la persona de Cristo, va a reinar por 1000 años en este mundo. Y va a haber una paz. Va a convivir el lobo con el cordero. El león será una mascota junto con la serpiente para un niño. Porque no habrá mal. Todo eso será al final, pero paciencia, espere.
Mientras tanto, acuérdese que Dios tomó riesgo en salvarlo, en enseñarle muchas cosas a usted y a mí, en darnos conocimiento del bien y del mal, para que hagamos el bien y hagamos la obra de Dios y extendamos su reino y llevemos hasta lo último de la tierra el mensaje más esperanzador que existe. Jesucristo vino a salvar al hombre del pecado y a redimirlo para siempre. Es por su obra redentora, renovará todas las cosas. Y aún de los escombros de este mundo hará lo mejor, un palacio, un lugar donde se pueda vivir en paz. Oh, aleluya. Dios toma riesgo, pero Dios sabe todo el final. Por eso no se desespere. Y mucho menos piense en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque esa no es la solución. La solución es creerle a Dios. La solución es confiar en Dios. La solución es creer que Jesucristo sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo no solo por Pedro en esta oportunidad, sino por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere el justo, dice Dios hablando en primera persona, no agradará a mi alma. ¿Usted quiere hacer sentir a Dios triste? Vuelva para atrás. Mire lo que antes te ofrecía el diablo y el mundo y las cosas de antes. Pero a continuación el último versículo de esa frase bíblica que estoy nombrando dice, pero nosotros, dice el escritor, nosotros habla en forma plural y dentro de esa pluralidad está Dios ayudando. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Estás pasando por pruebas, dificultades, luchas, desierto, enfermedad. Ese cáncer te está matando. Pero hay alguien que ha rogado por ti para que tu fe no falte. Eso no dice que no vas a morir. Eso no dice que no voy a morir. Todos vamos a morir algún día. Pero cuando la fe falta, no vamos a llegar a la presencia de Dios. Mas cuando la fe es guardada en el corazón y las promesas del Señor, no importa lo que tengamos que pasar, vamos a llegar y vamos a confirmar a los hermanos. Y si no es en esta tierra, será allá en la presencia de Él donde todo es perfecto. Ánimo, confianza. Fe, esperanza. Dios te ama, Dios está contigo, Dios no te ha dejado, Dios te espera si te fuiste, Dios anhela que vuelvas, Dios quiere darte esa oportunidad que estás necesitando. Dale lugar a Dios en tu vida, abre tu corazón, ríndete, deja de justificarte. Deja de decir, no, porque los otros tienen la culpa. Yo no voy más a la iglesia por culpa de este, por culpa de aquel, por culpa de lo que me hicieron. No, la culpa no es de nadie. La culpa es personal, nuestra, tuya, mía. Hagámonos cargo. Nos descuidamos. No guardamos la fe. A pesar de que había alguien que estaba intercediendo por nosotros. Perdimos la estabilidad, negamos al Señor, fracasamos. Pero el Señor sigue diciendo, hijo, hija, yo te espero. Porque el final será mejor de lo que tú imaginas. Mire la vida de Job. Dios bendijo el postrer estado de Job. Fue doblemente mayor
y bendecido. Pero ¿quién le quita lo bailado a Job? ¿Quién le quita lo que tuvo que pasar? Sarna maligna de la mollera a su cabeza hasta la planta de los pies. Sus hijos murieron, sus riquezas fueron saqueadas. Pero permaneció fiel a Dios. Llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará del polvo. Y al fin me levantará a mí del polvo. Y vaya si Dios no lo levantó. Termina diciendo que los hijos, las hijas de Job eran las más hermosas. Los hijos, el postrer estado de Job vino a ser mayor que el primero. Pero hay que pasar la lucha, hay que pasar la dificultad. Dios toma sus riesgos también en estos puntos con nosotros. Sea fiel a Dios. Haga lo imposible por no hacer que Dios se entristezca. Que Dios diga: valió la pena lo que invertí. Valió la pena lo que hice. Valió la pena tanta inversión en este hombre, en esta mujer, en esta familia. Valió la pena. No que Dios diga: al final invertí tanto y no salió nada. Como dice Isaías 5, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uva buena? Porque planté vides escogidas. Has dado uvas amargas, silvestres, agrias. Y la sentencia de Dios llega y dice: ahora os mostraré yo lo que haré con mi viña. Entonces Dios sigue diciendo lo mismo. ¿Qué más podía hacer por nosotros que no haya hecho? Como esperando que demos lo mejor, frutos para Él. Estamos renegando, estamos en la quejabanza, estamos enojados, estamos echándole la culpa a los otros, todo me justifico. No, vamos a hacernos cargo. Porque Dios espera de nosotros. Él invirtió en nosotros. Quizás usted no tenía que estar más en este mundo. Quizás ya no tenía que estar más yo en este mundo. Pero por la gran misericordia de Dios estoy. Usted está, que me está escuchando. Y Dios te salvó, Dios te trajo a su casa, Dios te sacó los vicios. Dios te dio el Espíritu Santo, dones, te dio vocación, talento, cosas que no pasaba por tu mente. Dios te ha dado y me ha dado a mí también. ¿Para qué? Para que demos los mayores frutos para Él. Para que hoy seamos agradecidos. Cada vez que amanece le doy gracias al Señor. Digo: gracias que amaneció un día más. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los hijos que tengo, gracias por la familia, por la esposa, por la casa, por lo que me has dado. Gracias porque me das el pan de cada día. Cuando hay otros que están comiendo, escarbando raíces en la tierra y que no tienen el privilegio de comer 3, 4 comidas en el día, apenas una. Y hay semanas enteras y meses enteros que no saben lo que es comer ciertas comidas. Mas nosotros tenemos que darle gracias. Dios puso todo a favor de nosotros. Termino con esto: garantiza por nosotros, garantiza por usted y por mí. Dios está diciendo: ese es mi siervo, ese no me va a fallar, esa es mi sierva, no me va a fallar. Mira, el diablo le zarandea, le mete enfermedad, le mete esto, le saca lo poquito que tiene, pero Él me da gloria, me alaba, me glorifica. Agarra su guitarra, agarra su acordeón, está ahí, agarra el himnario y agarra la palabra y lee la palabra. Ese es mi siervo, esa es mi sierva, ese es el que yo di todo y ahora me está devolviendo frutos de alabanza que honren mi nombre, dice Dios. Porque el diablo lo que le gusta es que usted se queje, abandone, tire todo, deje todo. Si esto es servir a Dios, si esto... Yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirme la fe a tus hermanos. Señor, te doy gracias, he predicado tu palabra. Gracias por este tiempo invertido aquí en la radio.
Gracias por los hermanos y amigos que me escuchan del otro lado y aquella gente que también me puede ver en vivo a través de las redes sociales. Gracias porque le he predicado tu palabra una vez más conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Ella saldrá y hará todo lo que tú quieres que ella haga y será prosperada en aquellos que la reciban. Gracias, Señor. Gracias porque sigues intercediendo a la diestra del Padre, rogando por nosotros. Me imagino mirando al Padre, Señor, y diciéndole: ayúdale a mi siervo, ayúdale a mi sierva, ayúdale. No le dejes sucumbir, no dejes que se hunda en la desesperación de los problemas. Alabado sea tu nombre. Glorifico tu nombre. Glorifico tu nombre porque yo sé que tu palabra tiene poder y autoridad. Y tu palabra ha salido para beneficio de los que me están escuchando en este día. Gracias. Toda la gloria sea para ti. La honra sea para ti. Te alabo, Señor. Te alabo siempre. Te adoraré. Mientras viva y respire, te daré a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.